Bueno, la codificación, jóvenes, en el derecho mexicano, bueno, en el derecho internacional, mejor dicho, y a la postre en el derecho mexicano, pues es trascendental. Estamos nosotros analizando, y nuestra materia lleva por título Introducción al Estudio del Derecho. Entonces, estamos conociendo las bases jurídicas del derecho. Hemos hablado de un derecho natural y un derecho positivo. Hemos hablado inclusive hasta de una clasificación del derecho en lo que respecta a lo que consideramos filosófica y jurídicamente el derecho objetivo y derecho subjetivo. Hemos hablado también de lo que es el derecho sustantivo y derecho adjetivo, que no se nos debe de olvidar, ¿eh? Yo sé que los temas son muy vastos en cuestión de la introducción al derecho, pero no se nos debe de olvidar de lo que hemos venido analizando en lo que respecta a esa clasificación de ius naturalista, ius positivista, el derecho objetivo, el derecho subjetivo, el derecho sustantivo, derecho adjetivo, el derecho social, el derecho privado, el derecho público, que es de lo que nosotros analizamos en las primeras clases. Eso no se nos debe de olvidar porque obviamente el examen viene generalizado y hay que estar repasando constantemente todos estos temas. Hemos hablado de ese derecho natural y de ese derecho positivo, entendiéndose como el derecho natural todo lo que los naturalistas dicen que no necesitamos un ordenamiento jurídico para reconocer derechos, porque eso ya es universal, vaya, el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, el derecho a la salud, el derecho a poseer bienes, en el caso, válgame la redundancia, de la propiedad, el derecho a la justicia, el derecho a la igualdad, son principios que para los naturalistas son derechos universales. Independientemente de que exista o no exista una ley, son derechos que se deben de reconocer. Pero conforme se fue avanzando el derecho, muchos empezaron a comentar que, ok, el derecho natural ahí está, pero aparte de que deba de ser reconocido de forma universal, hay que plasmarlo de forma escrita, para que nunca se olvide de que existe. Entonces, tenemos ahí los orígenes de un derecho positivista o un ius positivismo, cuando ya se empezaron a crear legislaciones para que quedaran asentadas los derechos en general, pero poco a poco hay que ser claros en el objetivo, cómo se fue dando, en este caso, el positivismo jurídico, pues las intenciones fueron tomando un camino diferente, esa es la realidad. Es decir, que conforme fue avanzando el derecho positivo, se fue apartando cada vez más del derecho natural. Se supone que el derecho positivo iba a ser creado para respaldar al ius naturalista o al derecho natural, pero vimos todo lo contrario, ¿no? A raíz de que avanzó el derecho hasta nuestras fechas, pues hemos encontrado que cada vez la brecha entre un derecho natural y un derecho positivista, pues ya es enorme. Entonces ahora encontramos, en estos tiempos modernos, que el derecho positivo, que es el vigente, el derecho positivo, que es el escrito, el derecho positivo, que es el que está regulado a través de la Constitución, a través de las leyes, a través de los códigos diversos, pues muchas veces van dándose legislaciones contra natura, es decir, contra el derecho natural. E inclusive, para muchos tratadistas, el derecho positivo vigente, objetivo, muchas veces inclusive va contra la misma justicia. Y es ahí un tema a debatir también, ¿eh? Es un tema a debatir y que lo hemos visto inclusive muchas veces ahí en la Cámara de Diputados, cuando nos toca la oportunidad de observarla, esos debates y esa polémica que existe entre, bueno, no es lo mismo derecho que justicia, jóvenes, eso nos debe de quedar muy, muy claro, como estudiosos del derecho y como criminólogos. Tenemos de las dos profesiones. Desgraciadamente, no es lo mismo en términos del derecho positivo
derecho que justicia. Hay un gran conflicto, ¿no? Porque por un lado la justicia, pues viene siendo un aspecto ius naturalista, es decir, que la justicia es para todos y debe de aplicarse de forma general sin miramientos ni clases. Pero en el aspecto, cuando se van creando legislaciones, cuando se van creando, se va actualizando el derecho vigente, el derecho positivo como tal, muchas veces el derecho creado, el derecho vigente, contradice muchas veces a la justicia. Y eso lo vemos todos, en todas las naciones, y no es la excepción aquí en México, sobre todo en las reformas estructurales que se han dado, y para ser más específicos, en los últimos 10 años, ¿no? Que muchas reformas, más que atender las causas sociales, pues atienden más a las causas particulares. Entonces, el derecho vigente, el derecho positivo, el derecho como tal, ius positivista, a veces contradice a la idealización del ius naturalismo. Eso es una realidad que no podemos ocultar nosotros estudiosos y ustedes estudiantes también ya del derecho como tal. Y la codificación aquí entra. La codificación, que son nuestros códigos que emanan de un pacto social, que emanan de una constitución, a la manera de la pirámide jurídica de Kelsen, pues existe una constitución que es nuestra Carta Magna. Y después de la Constitución vienen los tratados internacionales y después emanan leyes y códigos. Es el orden de la pirámide de Kelsen, que ya hablaremos de Kelsen y de su pirámide, porque en los tiempos actuales ha quedado, según Miguel Carbonell, pues uno de los estudiosos y juristas del derecho en la actualidad, para Carbonell y para muchos tratadistas actuales, dicen que ya la pirámide de Kelsen ha quedado obsoleta en estos tiempos de la introducción de los derechos humanos en el campo jurídico, legislativo, en todos los ámbitos de las ramas habidas y por haber. Entonces, es un tema interesante el por qué para estos tratadistas modernos o investigadores modernos, repito, como Miguel Carbonell, dice que ya la pirámide de Kelsen ha quedado completamente obsoleta porque se ha venido a implementar el control convencional de los tratados internacionales y de los derechos humanos, que eso es muy interesante. En lo que respecta a esta codificación, pues tiene su ámbito histórico, jóvenes, esta creación de leyes, esta creación de los códigos, como bien comentaban ustedes, pues tiene el objetivo de unificar los comportamientos. Ya lo mencionaba hace unos momentos, las sociedades son diferentes. Como estudiosos del derecho debemos darnos cuenta que realmente no puede existir todavía pues una legislación universal. ¿A qué me refiero? Universal, mundial en este caso, ¿no? Porque obviamente existen musulmanes, existen judíos, existen alemanes, existen ingleses, existen latinos, existen chinos. No, tenemos una multidiversidad de culturas donde pues tienen diversas formas de observar, de analizar y de pensar y de vivir. Entonces no somos una comunidad homogénea, a pesar de la globalización y del internet y de todos estos puntos globalizadores, no somos todavía una sociedad homogénea. Entonces no es factible, a pesar de que se pueda pretender llegar en un momento dado a un ordenamiento mundial, que de eso se habla constantemente en algunas esferas y tratados, tanto secretos como públicos. Creo que estamos lejos todavía de ello. Sin embargo, la codificación se fue dando paulatinamente, como bien comentaban ustedes. Es decir, encontramos un antecedente muy importante, como ya mencionaba inclusive ahorita una de sus compañeras, en el Código de Hammurabi, que ya estamos hablando de antes de Cristo, en este caso, ¿no? 1795, 1750 antes de Cristo, cerca de 2000 años AC, es decir, 4000 años partiendo desde nuestros tiempos actuales.
que es la primera referencia jurídica, el Código de Hammurabi. No descartamos que hubiesen más atrás. Sin embargo, pues el antecedente del cual se rescata información para poder hablar de ello, pues es el Código de Hammurabi, que era, como nos dice aquí, un conjunto de 282 leyes inscritas en una piedra por el rey de Babilonia, en 1795, 1750, este rey Ase, ¿no? Que conquistó y posteriormente reinó en la antigua Mesopotamia, aunque este código legal no fue el primero, fue el definido con más claridad e influyó en las leyes de otras culturas. Entonces, tenemos un primer antecedente de codificación para regular conductas. Obviamente, si nos ponemos a analizar el código de Hammurabi, pues tiene muchas cosas que ya no se aplican, porque estaba permitida la pena de muerte, iba en muchos aspectos contra natura, ¿no? Pero era una forma de regular y de legislar y de aplicar para conductas nocivas, delictivas, que afectasen en la sociedad en Mesopotamia en aquellos entonces, pero ahí tenemos un primer antecedente, ¿no? Inclusive siendo estrictos, jóvenes, si eres, o aunque no lo seas, muy religioso, pues la misma religión tiene sus propios códigos de comportamiento y a la postre no dejan de ser jurídicos como son los mandamientos bíblicos, ¿no? Porque en esos 10 mandamientos no deja de ser un código de comportamiento. Entonces, ahí encontramos también antecedentes que inclusive se toman como referencia para crear leyes conforme fue evolucionando la humanidad, ¿no? El no matar, el no robar, el no cometer adulterio, que siguen vigentes. Entonces, tenemos el antecedente también bíblico. De este código de Hammurabi también podemos mencionar ya en épocas DC, es decir, después de Cristo, sobre todo por esta importancia que mencionábamos del surgimiento del derecho romano, el derecho romano que fue fundamental ya con la influencia de los griegos y que vivieron también de otras cuestiones como el Código de Hammurabi, el Imperio Romano, que duró cerca de 1000 años, pues realmente tuvo que pasar por una serie de altibajos políticos, económicos y jurídicos para crear precisamente sus propias legislaciones para controlar y regular pues la forma de vida social. El Código de Justiniano es una recopilación de constituciones imperiales promulgada por el emperador Justiniano en una primera versión el 7 de abril del 529 y en una segunda el 17 de noviembre del 534, estamos hablando ya de DC. Este último forma parte del denominado Corpus Iuris Civilis, cuerpo jurídico civil. El Código de Justiniano ya nos plasma pues una regulación de las cuestiones civiles de la sociedad en muchos aspectos como la regulación de las propiedades, como la regulación de la familia, como la regulación inclusive del posible matrimonio en aquellos entonces, entre otras tantas cosas, ¿no? Pero ya tenemos un antecedente romano en el Código Justiniano, de los primeros códigos, que sirvieron de mucho para las épocas posteriores. Tenemos otra ley como referencia, ya recordando que tras la caída del Imperio Romano, aproximadamente en el 6 o en el siglo VI de nuestra era, viene todo lo que es cerca de 1000 años de época medieval, conocida como el oscurantismo, donde pues el poder del Papa, el poder de la Iglesia y el poder monárquico, pues fue en la forma de organización política jurídica, ¿no? El monarca, bajo sus asesores y consejeros, pues implementaba la ley a su libre arbitrio, junto con la forma de organización feudal de los terratenientes de aquellas
épocas medievales como tal, pero no existía o se descontinuó, mejor dicho, lo que es un aspecto evolutivo del derecho en términos positivistas. Existía el derecho naturalista eclesiástico, que plasmaba sus propias ideas muy respetables sobre lo que es el derecho natural como tal, en términos eclesiásticos, y muy importante a la vez, ¿no? Sin embargo, conforme fue avanzando los años y conforme se fue acercando la extinción de la Edad Media, en sus últimos 2 siglos, sus últimos 3 siglos, una ley muy importante fue la de las 7 partidas, que pues dice ahí, es un cuerpo normativo redactado en Castilla, España, durante el reinado de Alfonso X, 1252-1284 aproximadamente de nuestra era, ya DC, con el objetivo de dar uniformidad jurídica al reino. Su nombre original era Libro de las Leyes y hacia el siglo XIV recibió su actual denominación por las secciones de que se encuentra dividida, es decir, 7 aspectos a considerar dentro de la ley de las 7 partidas o 7 leyes, que fue una legislación utilizada en todo el imperio monárquico español, y a la postre también pues, tuvo influencia para los territorios más adelante conquistados, porque recordemos que la conquista pues, no se dio hasta el siglo XVI aproximadamente, con la llegada de los españoles a América Latina, para ser más específicos, en 1492, que se llegó por primera vez entre comillas, por primera vez, porque hay muchos antecedentes que no se dicen, de que ya había, pues, personajes de otras esferas del orbe en territorio americano, ¿no? Pero tenemos el antecedente histórico que seguimos mencionando y defendiendo jurídicamente y políticamente de la llegada de Cristóbal Colón y a la postre después en México Hernán Cortés, ¿no? Bueno, pero eso es otra historia que ya ustedes habrán visto en sus épocas estudiantiles. Otra ley importante, jóvenes, es la ley de Indias. Que esta ley de Indias ya son las legislaciones promulgadas por reyes, monarcas españoles para regular la vida social, política y económica de los territorios americanos pertenecientes a la monarquía hispánica. Es decir, lo que te comentaba, la ley de las 7 partidas influye para que más adelante, cuando se conquistan territorios en el descubrimiento, pues crear leyes que ayuden a regular la vida social de esos territorios conquistados por el Imperio Español, obviamente hablando de América Latina. Aquí en México y en otras latitudes se aplicaban las leyes de Indias, donde pues era una forma de controlar y regular precisamente la vida social. Entonces ahí tenemos ya un antecedente dentro de la conquista. Más adelante, por ahí a finales precisamente del siglo XVIII, con todos estos movimientos y todos estos pensadores de los cuales hemos venido hablando, contractualistas, y todos estos movimientos que se han dado o que se dieron durante esas épocas del siglo de las luces y previamente el Renacimiento, pues fueron algunos personajes históricos considerando la posibilidad de crear ordenamientos jurídicos en forma de códigos de conductas, ¿no? En forma de códigos como tal, hablando de nuestra denominada ley sustantiva y adjetiva, ¿por qué no también? Es decir, lo sustantivo, la base de la conducta o el ordenamiento de la conducta, y el adjetivo, cómo llevar a cabo inclusive pues un proceso, un procedimiento determinado del cual hemos venido hablando nosotros, ¿no? En lo que es la ley sustantiva y la ley adjetiva, hablando como códigos en este caso. En el Código Prusiano, realmente pues es uno de los primeros antecedentes ya de las épocas contemporáneas, bajo el esquema de la influencia de la Ilustración, la influencia del siglo de las luces,
que se empezó a dar precisamente en estas épocas de finales del siglo XVIII, dice que lo encargó Samuel Cosseius para que formulara un derecho privado alemán que repudiera el derecho romano y se asentara directamente sobre la razón natural y las costumbres prusianas. ¿Esto qué quiere decir, jóvenes? Como ustedes me mencionaban hace unos momentos, realmente, como no existía una legislación en forma de códigos para poder, o codificada en este caso en términos positivistas, muchas veces las sociedades del siglo XVIII y algunas del siglo XIX, pues se remontaban ante un evento que se presentara algún problema social diverso, pues no había una ley a la cual nos remontáramos o se remontaran para decir, mira, pasó esta conducta, tenemos este problema, pues vámonos a la ley. No había eso. Entonces, los juzgadores o los posibles juzgadores de la época, a su libre albedrío, interpretaban la justicia y tomaban la decisión conforme su interpretación de la ley, de la justicia histórica romana inclusive, ¿no? Después de tantos años ya que había caído el Imperio Romano, aún seguían tomando como base pues el Código Justiniano, muchas de las civilizaciones ya del siglo XVIII y XIX. Es por ello que empezaron a decir, bueno, ¿por qué no creamos códigos más actuales? ¿Por qué no creamos códigos legislativos que ya vayan de acuerdo a las épocas modernas? Entonces, el primero código moderno pues fue el prusiano, ¿no? Como primer antecedente, junto con el código francés napoleónico. Inclusive Napoleón acuña una frase muy famosa, ¿no? Palabras más, palabras menos, pero Napoleón, una de sus frases icónicas fue que comentaba que él, tras haber ganado más de 100 batallas, pues se le iba a recordar por la que perdió, que en este caso fue la de Waterloo, pero cierra diciendo, pero lo que nunca van a recordar las sociedades actuales ni futuras es que yo fui el que creó el primer código civil napoleónico francés. Entonces, ahí tenemos otro de los antecedentes a principios del siglo XIX, en 1804. Se aprobó el conocido como Código Napoleónico, un conjunto de leyes que pretendía dotar de estabilidad política a los cambios revolucionarios tras la Revolución Francesa, y es que a finales de marzo del 1804 se aprobaría el llamado Código Francés o Código Napoleónico, Código Civil Francés, nombre con el que hoy se le puede todavía conocer y mantener todavía vigente, salvo sus cambios estructurales adecuados a las épocas modernas, ¿no? Pero ahí tenemos otro antecedente importante de los últimos 200, 300 años, el Código Francés Napoleónico Civil. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Me van escuchando? ¿Me van captando la información? Adelante, ¿preguntas? Todo bien, profe. Perfecto. Bueno, entonces, después de este código prusiano, el código francés napoleónico, que son dos de los principales códigos modernos, yo creo que junto con el austriaco, el código prusiano, el código austriaco y el código francés, ya en términos de la codificación civil, son de los tres antecedentes de las épocas contemporáneas que influyeron, sobre todo el código francés, en el código napoleónico influyó, como no tienen ni idea, en las futuras países surgientes tras las independencias que se dieron en escalonada, pues en América Latina, ¿no? Cuando se llevó a cabo las independencias de América Latina, para ser más específico, en el caso de México, en 1821, que lo acabamos de conmemorar los 200 años de independencia,
que el movimiento inicia en 1810, pero se consuma en 1821. Aquí surge un dato extra que creo que ya lo había comentado. En sí, ¿quién fue el verdadero padre de la patria? ¿Hidalgo o Iturbide? Para muchos ortodoxos historiadores dirán, bueno, fue Hidalgo porque fue el que la inició. Bueno, pero Hidalgo la inició, pero no duró ni 9 meses peleando. Lo apaciguaron de manera inmediata los españoles en 1810, 1811. Y el movimiento siguió con Morelos y otros tantos más, pero el que realmente llevó, estructuró e inclusive creó la bandera y el nombre de México, pues fue Agustín de Iturbide, que fue el que la consumó junto con Vicente Guerrero en 1821, para ser más específico, 27 de septiembre, no hace algunos días que se conmemoró el aniversario 200 de México, del México independiente. Y tras el México independiente, déjenme decirles, pues que se empezaron a crear constituciones, algunas que entraron en vigor, otras que no, y tras esas constituciones también se empezaron a crear códigos tras la influencia del código francés napoleónico, que tomaron los tratadistas de aquel entonces, juristas mexicanos, liberales y conservadores, los dos bandos que todo el siglo XIX lucharon encarnizadamente por el poder, la intención de empezar a codificar al país. ¿Y de dónde se basaban? En el código francés napoleónico, jóvenes. Un personaje detractor de la codificación, un personaje que estaba en contra de que se llevara a cabo la codificación por sus propias teorías de la corriente histórica de la evolución del derecho, fue precisamente Carl von Savigny, personaje alemán, jurista alemán, fundador de la Escuela Histórica Alemana, fue profesor en las universidades de Marburgo, Landshut y el primer catedrático de Derecho Romano de la Universidad de Berlín, que a partir de 1848 se dedicó exclusivamente a realizar trabajos científicos. Entre sus obras destacan Historia del Derecho Romano de la Edad Media y Tratado del Derecho Romano. Pero este Savigny, pues fue un personaje que estaba en contra de que se codificara. Él tenía su propio postulado de las jurisprudencias y decía, su base fundamental era que tras las codificaciones el derecho se iba a estancar, porque el derecho, dice Savigny, evoluciona. El derecho está en constante cambio. ¿Por qué? Porque la sociedad cambia, jóvenes. La sociedad, para Savigny, dice que a través de las costumbres, de los cambios radicales que se dan época tras época, década tras década, pues no podemos estancarnos en la codificación, que debemos de analizarlo desde otra perspectiva histórica evolucionista y a través de las interpretaciones jurídicas como la jurisprudencia. Entonces, él, Savigny, fue uno de los detractores, repito, de la codificación en todos los sentidos, ¿no? Si hay alguien que estaba en contra de que se codificara porque eso estancaba el derecho, pues era von Savigny. Llegó otro personaje clave del derecho, todavía con mucha influencia, y que inclusive pues murió hace cerca de 50 años aproximadamente, 48, 47 años, fue en el 73 cuando muere Hans Kelsen. Él vive cerca de 90 años, nace en 1888, muere en 1973, pero fue uno de los pensadores claves del positivismo jurídico actual. ¿Quién? Hans Kelsen. Pensador jurídico y político austriaco, perteneciente a la corriente del formalismo jurídico, y sostuvo la teoría del normativismo, según la cual el derecho es un fenómeno autónomo de cualquier hecho o ley positiva. Kelsen es el que plasma en sus teorías precisamente la pirámide
jurídica, ¿no? La Constitución como carta magna por encima de todas las leyes, los tratados internacionales y las leyes secundarias que se derivan precisamente de la Constitución. Entonces, ninguna ley secundaria, ningún código puede estar por encima del ordenamiento constitucional. La Carta Magna es nuestra máxima referencia y de ahí deben desprenderse leyes en base a los principios y a las argumentaciones jurídicas de la Constitución, pero no se deben de contradecir. Y si alguna ley, algún código contradice los principios constitucionales, pues no debe de tener ningún valor jurídico. Entonces, Hans Kelsen, pues es uno de los positivistas claves del siglo XX, que acaba de concluir, pues, bueno, entre comillas acaba, ¿no? Precisamente el siglo pasado. Entonces, este es un personaje del cual en el estudio del derecho constantemente tendríamos que remontarnos para analizar precisamente sus postulados del normativismo. La codificación en México también tiene, obviamente, pues algunos antecedentes que ya tocamos ahorita de paso, ¿no? La consumación de la independencia con Iturbide, que para mí, el verdadero padre de la patria, y eso es para mí, y para otros muchísimos más, que son, yo creo que apasionados del derecho y de la historia, no Hidalgo, sino Iturbide. Antes de la independencia de México consumada en el 1821 había sido recibida de la Nueva España la idea de codificar las ramas del derecho disponibles en esta época. La Constitución de Cádiz, que fue uno de los primeros antecedentes constitucionales en México, la cual era vigente durante el virreinato y, como se mencionó anteriormente, también después de la independencia se siguió utilizando la Constitución de Cádiz. Las leyes de Indias ofrendaba parcialmente la necesidad de codificar las materias civil, penal y mercantil, es decir, crear leyes secundarias en términos de códigos en estas materias. Sin embargo, no fue sino hasta el Congreso del 23-24, hablando del siglo XIX, donde se comenzó a apoyar la idea de un mismo código para todo el territorio nacional. Siempre que respetara la soberanía de los estados, se vislumbraba a la codificación como una tarea organizadora de una legislación sencilla acorde a principios del derecho romano, porque se tomaba como base todavía hasta la fecha algunos puntos relevantes del derecho romano. La creación de los códigos se consideraba necesaria para que la justicia fuera más pronta, eficaz y expedita. Entonces, en México no hubo debate, como en otras comunidades europeas, sobre si era o no favorable una codificación, sobre todo con las teorías de Savigny, ¿no? En México, tanto liberales como conservadores aceptaron la codificación. Lo único debatible era, pues, quién la hacía, si los liberales o los conservadores, y si las codificaciones tendrían que ser en ámbito federal o en ámbitos, en este caso, estatales. Esos eran los debates, las polémicas precisamente de la codificación en el siglo XIX en México. No tanto de que no la querían, porque sí la adoptamos. La cuestión era si se hacía en términos nacionales o en términos estatales. Es decir, que cada estado tuviese su propio código civil, penal, mercantil, o hacíamos uno a nivel nacional. Entonces, eso es el repaso histórico de lo que es la codificación, jóvenes. ¿Alguna pregunta antes de pasar a la actividad? ¿Se comprendió?